una vez más de estar acá en este lugar con la libertad de poder congregarnos y poder compartir la palabra de Dios en esta tarde ya. Siempre consideramos una bendición, un privilegio el poder hacerlo, y con ese espíritu vamos a empezar este servicio. Amén. Gloria a Dios, gracias. Gloria a Dios. Antes de sentarnos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 7, del 1 hasta el 6, ¿no? ¿Cuántos trajeron Biblia? Los de la Mastercard te dice, no salgas sin casa o no salgas de la casa sin ella. Amén. Romanos capítulo 7, el versículo 1 hasta el 6. Dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del pecado o la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no del régimen viejo de la letra. Amén. Padre, gracias te damos una vez más. Oramos que tú introduzcas estas palabras en lo más profundo de nuestros corazones y que den fruto, así como tu palabra dice. Que no regrese atrás vacía, oh Dios, tu palabra, sino que dé el fruto a la cual tú la mandaste. Así creemos hoy, oh Dios, que dará el fruto al 60, al 80, al 90, hasta el 100 por uno. Consideramos, Padre, que somos tierra fértil y que tú haces germinar tu palabra en nuestros corazones, oh Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Carta a los Romanos, una verdadera joya que Dios nos dejó acá para nosotros poder volver una y otra vez, cuantas veces queramos ir a leer y ser fortalecidos con estas grandes verdades que son apoyo y que son fundamento para nuestra fe. Amén. Es acá donde debemos nosotros echar raíces, a diferencia de muchas otras formas de creer. Tenemos nosotros, dice la Biblia, la revelación más perfecta, a la cual hacemos bien en hacer caso, dice. Amén. Entonces, con ese corazón vamos a entrar a este mensaje o estudio que tenemos. Carta a los Romanos, se les mandó o se les escribió a todos los creyentes. No se le escribió a una iglesia específica, sino que se le escribió a todos los creyentes que existían en Roma. O sea que todo aquel que era creyente, esta carta era para ellos. Aparentemente, algunos que se convirtieron cuando vino en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino, aparentemente muchos o algunos que estaban ahí fueron los que recibieron la palabra y tuvieron que haber viajado a Roma y se establecieron en Roma, y ellos fueron los que propagaron el Evangelio en Roma. El apóstol Pablo, que era dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, vio la necesidad de escribir estas grandes verdades, pero Dios, que es más inteligente que cualquier hombre, sabía que estas verdades también le iban a ser útil y necesarias para nosotros acá que vivimos en Hialeah.
Amén. Porque no solo los romanos necesitaban estas cosas, sino que para nosotros ahora. Y gracias a Dios que están escritas para todas estas generaciones que han pasado y las que han de venir. Gloria a Dios. En el primer capítulo, del primero al tercero, el apóstol hace una narración de todas las personas que existen y que se acercan a Dios de una forma. Les habla a los impíos, ¿sí? Porque mucha gente piensa simplemente tener a Dios, amén, en una forma. No es la forma que la gente piensa, sino que es la forma correcta, y la forma correcta está revelada en las Escrituras. O sea que es en las Escrituras en que encontramos la forma de acercarnos a Dios. Porque todo el mundo parece tener una forma de conectarse con Dios y desafortunadamente no es esa la forma. Amén. Amén. Sino que existe una forma de buscar a Dios y el apóstol trata de explicarlo en bien detalle. Esta carta es escrita para los creyentes, no para los impíos ni nada. Es para la gente que cree en el Señor. Además que tenían un nivel que no eran como los tesalonicenses y colosenses, eran tesalonicenses, eran una gente que entendían bastante estas cosas, y yo pienso que Dios nos las pone a nosotros para que tengamos no curiosidad, sino deseo, pasión de entenderlas como están escritas, porque de repente usted lee una cosa y pasa el tiempo y usted se le olvida lo que está escrito. Por eso es que no solamente leerlas una vez, sino que abundar en ellas. Amén. Y usted se la enseña a sus hijos, de que entiendan de que aquello que se reveló y que fue victorioso para los creyentes en Roma también es efectivo para nosotros acá también. Amén. Y usted que tiene familiares y que ya tiene algo en el Evangelio, usted les explica a sus hijos, a sus hijas, que este es el verdadero camino y la forma de acercarse a Dios. Amén. Entonces el apóstol les escribe a los impíos que les dice, no, ustedes están mal, pero no solamente a los impíos, sino que también les escribe a los religiosos y les dice, ustedes están también peor que los demás. Después también les escribe a los judíos y les dice, ustedes también están mal, porque lo que hace aquí entender es realzar, levantar el camino verdadero, porque para que no exista confusión, es un parlante que se usó, por así decirlo, a todo el que escuchaba, y se le estaba diciendo, oye, tú que piensas que estás bien por ser religioso, entiende que necesitas nacer de nuevo, entiende que necesitas buscar a Cristo de la forma correcta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mucha gente confusa de cómo acercarse a Dios, y entonces el Evangelio está para dirigirnos a todos, y todos necesitamos que se nos enseñe cómo es el verdadero camino. Amén. Porque tú encuentras gente que dice, no, yo tengo el corazón de Dios, y tienen un rótulo en su cuarto, y esa es la forma que piensan que se acercan a Dios. Y no es ofender a nadie, ¿no? Ese no es el punto. Pero el Evangelio se escribe para que salgamos de los conceptos humanos y nos acerquemos a Dios de la forma correcta. Amén. Gloria a Dios. Porque hay gente que tú le preguntas si son, y dicen, no, yo creo en Dios, pero entonces cuando empiezas a escarbar un poco cuál es el Dios, no es el Dios de la Biblia. No, es otro Dios completamente. Y existe el peligro de que se esté hablando o entendiendo un evangelio que no es el verdadero. ¿Se acuerda lo que Gálatas dice? Si viniese un ángel y les predicase a ustedes otro evangelio, dice que sea anatema. Por eso que a veces es importante centrarnos y explicar verdaderamente lo correcto del evangelio para que todo el mundo crea igual. Y todos necesitamos de que se nos enseñe la forma correcta. Amén. Entonces, cuando llega a los judíos, también les dice, ustedes no crean que porque son judíos se van a escapar del juicio de Dios. Ustedes también necesitan recibir a Cristo como su Salvador. Y esa es la enseñanza del 1 hasta el 3. Pero el 4, el 5, el 6 empieza la progresión. Por eso que la carta se debe leer así, de 1, 2, 3, 4, porque esa es la progresión que lleva a la revelación. Porque explica como una persona que no conoce nada, que se viene a Cristo y de repente entiende que hay que vivir por fe. Otro que sabemos que es la justificación, y poco a poco va progresando hasta ser un cristiano victorioso. Le pregunto, porque no hay que quedarse a la orilla del mar, hay que abundar más, ¿no?
Y Dios es el que nos llama a buscar más, porque no podemos ser solamente probadores de su gracia, sino abundar en ella. Porque usted sabe que todas las cosas están disponibles, Dios las hizo disponibles. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos alcanzarlas. No están ahí simplemente para, tú sabes, como un lollipop ahí que se lo enseña a un niño y nunca lo encuentra. Sino que están para nosotros verdaderamente recibirlas y recibir el beneficio de ellas. Porque la medicina para el ser humano está en recibir el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que explica todo la carta a los Romanos. Cuando pasa el capítulo 4, empieza el ejemplo de Abraham y dice cómo fue que Abraham recibió la justificación, pues por fe. Y nos empieza a enseñar el camino de creer. ¿Cuántos creemos acá? ¿Cuántos hemos creído? Pues entienda usted que este camino es a través de creer, no es de hacer, es de creer. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es a través de nuestra fe alcanzamos a Dios. Y yo he explicado la vez pasada que hablamos de esto, que todos tenemos fe. Es mentira de que algunos sí nacimos para tener fe y otros no. Mentira del diablo. Todos tenemos una forma de creer a Dios. Todos tenemos la capacidad de creer. Si usted está aquí, usted cree en Dios. Amén. Si usted está aquí en la iglesia y usted está esforzándote para venir y entender y conocer, es que ese es el producto de la fe que ha tenido. Entonces todos tenemos una fe, no hay cosa como ser mejor o más grande en fe. Ahora todos podemos creer en la medida que nos empapemos y nos busquemos y nos entreguemos. Eso se entiende, pero la fe original está disponible para todos. Eso es lo que enseña el capítulo 4 de Romanos, pero después llega el 5 donde te introduce a no solamente ser creyente, sino verdaderamente reinar en Cristo. ¿Sí? Porque no solamente es de creer, sino reinar. Estamos reinando en Cristo. Usted dice, ¿reinar de qué? Bueno, ¿cuántos reinamos sobre el mal carácter? ¿Cuántos reinamos sobre esto? ¿Cuántos reinamos sobre aquello? ¿Cuántos reinamos sobre las preocupaciones? ¿Ah? ¿Cuántos reinamos sobre los temores, los miedos? De toda esa clase de situación, Dios te manda a que puedas reinar. Y no se reina de la noche a la mañana, aunque tenemos el título, no lo hacemos de la noche a la mañana, lleva su proceso, ¿verdad que sí? ¿Ah? Un proceso para llegar, como dice el libro de nuestro apóstol, Eduardo Pérez, el proceso hacia la vida abundante. Es un proceso. No lo obtienes de la noche a la mañana. La salvación la obtienes de la noche a la mañana, pero el ser victorioso lleva un proceso. Y va a determinar de cuánto te entregas al Señor, de cuánto pasión tienes por esto, o simplemente no te interesa. Amén. Porque de alguna u otra forma abrazamos lo de Dios o simplemente rechazamos o menospreciamos. ¿Se acuerda de Saúl? Saúl, ¿se acuerda lo que pasó con Saúl, que era el primogénito, no? Saúl. Jacob, Esaú. Esaú. ¿Se acuerdan de ese que vendió la primogenitura? ¿Por qué? Por un plato de lentejas, por un sancocho, por qué sé yo, por un ajaico, ¿cómo es? Ajiaco. De alguna u otra forma, amamos otras cosas que las cosas de arriba. Y eso depende de tu crecimiento, cuánto empiezas a amar y a entregarte, así vas a empezar a ser un cristiano victorioso. Pero el cristiano victorioso aprende a entender de que no son mis buenas obras las que me llevan a tener el favor de Dios. No es mi esfuerzo, no es mi apellido, no es mi raza, es el hecho de que me de Dios. Sí, no es mi apellido, no es de dónde vengo, no es que soy mejor que el otro, no es porque entiendo mejor, no es porque soy bonito, no es porque esto, es porque te humillas ante Dios en la revelación de Dios. ¿Ah? Entonces empieza el apóstol a darnos la explicación para que nadie se gloríe en la presencia de Dios y empiece a creer de que esto es por habilidades natas que tenemos. Entonces,
todo creyente debe entender, o todo el que se acerca a Dios debe entender, de que nosotros antes de conocerle estábamos en una bancarrota impresionante. Estábamos en una necesidad latente, éramos pobres, pero pobres que mendigan para poder existir. Usted dice, hermano, usted es un poquito extremista. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia, de que el ser humano está en bancarrota sin Cristo. Pero cuando venimos al Señor, entonces cambian las cosas dramáticamente, ¿no? Cambian las cosas de una forma impresionante, porque en primer lugar eras pobre al extremo, pero en Cristo has sido enriquecido al extremo. Y si tú eres cristiano, estás salvo, bien salvo. No estás salvo, medio salvo, sino que estás salvo, bien salvo. O sea que si estás sin Cristo, estás perdido, bien perdido. Pero si estás con Cristo, estás salvo, bien salvado. Y la enseñanza es de que nada aportamos para nuestra salvación, nada que hicimos nosotros, es más, todo lo hicimos mal. Dice la Biblia que todo mundo se apartó por su camino, pero dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. O sea, nada hicimos. Esa es la enseñanza del capítulo 5, el 6 y el 7 de Romanos, que nada hemos hecho para nosotros aportar algo para nuestra salvación. Entonces, esta es la medicina, decíamos en el servicio anterior, de que esta es la medicina para todo el orgullo, la autosuficiencia y la arrogancia del hombre, porque eso es lo que tiene al hombre sumergido en la pobreza y en las desgracias. La arrogancia, la autosuficiencia y el orgullo. Y cuando entendemos el verdadero evangelio de la gracia, nosotros nos damos cuenta que en realidad no hemos hecho absolutamente nada. Y lo único que nos falta es rendirnos al Señor y amarle de corazón. Por eso que el que recibe el Evangelio y la gracia tiene el potencial de ser un tremendo ministro de Dios y hasta dar su vida por la causa de Cristo. Ustedes están callados. El servicio anterior estaba más animado que ustedes. Gloria a Dios. La carta a los romanos es una joya que Dios nos dejó para que usted y yo supiésemos el camino verdadero de cómo acercarnos a Dios. Déjeme decirle que entre más tú te entregas a Dios y aprendes de que no eres tú el que hace la obra, más resultados vas a dar. Usted más resultados va a tener. Lo que habíamos leído, en el principio acerca de una mujer, y este es el ejemplo que se nos da, de una mujer que se le muere el marido. Amén. Cuando el marido se muere, ella tiene la opción de rehacer su vida, de hacer una nueva vida para ella. Esa es la enseñanza. La enseñanza, la ilustración es de que una mujer está casada y mientras está casada pues está sujeta a su marido, pero cuando el marido muere, entonces es libre para hacer su vida. No agarren ideas las mujeres acá. Amén. Porque dice que una vez que el marido muere, entonces esta es libre. Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si el marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Cada vez que se habla de la mujer en la Biblia, se está hablando de la iglesia. Es un sinónimo de la iglesia, un prototipo de la iglesia de Cristo. Cuando se muere el marido, la mujer está libre para servir, y dice aquí que la razón, la analogía está en el versículo 4. Léalo y lo leemos juntos. Dice el versículo 4, y tremenda revelación hay acá. Dice, así también vosotros, esta es la aplicación de la ilustración que ha dado. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto para Dios. Primeramente le dice, hermanos míos, esta es la aplicación de que a través de Jesús nosotros hemos sido libres de la ley, porque cuando existe la ley, entonces tú estás consciente de los pecados.
cuando tú no tienes ley, entonces los pecados no tienen tanto valor ni tanta fuerza sobre tu vida, porque tú ya eres libre de esa ley. ¿Me doy a entender? No, hermano, diga. Usted sabe, hermano, por eso le he pedido a Dios que nos ayude a poder explicarlo, porque yo soy testigo que usted puede leer estas cosas y después sigue igual. Porque me pasó a mí y le pasa a muchas personas. Porque existe un elemento también diabólico que no quiere que tú tomes raíces, porque estos son los fundamentos de nuestra fe. Entre más eres fundado en estas verdades, más fruto vas a dar, de la forma que dice acá, que si tú eres libre de la ley y te das a otro marido, porque aquí el marido se está hablando de Cristo, y cuando tú lees, por ejemplo, la Biblia en inglés, dice que para que tú seas casado, para que estés casado con otro, para que cuando tú eres muerto a la ley, te cases con otro, y este es el Cristo resucitado. No habla de un Cristo que vino a morir como carpintero, sino que habla del Cristo resucitado. Ese es el marido al cual la iglesia está casada. Hombre, dígale amén. Amén. Miré a un tipo que se había ganado la lotería y estaba bien contento. Porque la lotería y el dinero que se ganó pues vino a resolverle sus problemas. ¿Cuánto más la iglesia cuando recibe una verdad de que Cristo pagó por los pecados nuestros? Déselo al Señor. Cristo pagó por nuestros pecados y ya no existe una condena eterna sobre tu vida. Ya tú eres libre de las condenas, ya tú eres libre del pecado. Si no tienes conciencia del pecado, vas a entregarte más al Señor. Decía yo en el servicio pasado que hay unas autopistas en Europa que tú puedes manejar a cualquier velocidad que tú quieras, porque no existe límite de velocidad. Pero yo pensaba, no aquí, porque yo manejo mucho en la 75 y a veces ando a 80, 85, que no hay que hacerlo. Pero a veces te encuentras a 85 y ya viene el pensamiento, y si un policía me agarra, tengo que bajar, porque estás consciente de una ley que existe que no debes hacerlo. Cuando no existe la ley, tú no estás apercibido ni estás con esa condenación de que te están diciendo esto y esto. Ahora, no significa de que ahora vas a hacer con tu vida lo que tú quieres, porque el versículo que habla aquí dice que tú eres libre de la ley del marido para unirte a otro en casamiento. Para unirte, para estar casado con otro. Y cuando tú te casas con Cristo, ese no te va a guiar por caminos vergonzosos ni que andes en pecado. Porque la enseñanza errónea es de que ahora somos libres, pues somos libres para hacer cualquier cosa. Mentira, eso no es así. El versículo que dice es de que eres libre del pecado para casarte con Cristo. Y si estás casado con Cristo, vas a permanecer con Cristo y vas a aprender de Cristo, y entonces vas a dar fruto para Dios. Porque muchas veces la razón que no damos fruto es porque andamos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia fuerza, y queremos hacer las cosas como no creemos que tienen que ser. Tú sabes, una de las cosas más difíciles es entregar la voluntad, ¿verdad? Queremos siempre hacerlo como pensamos, y pensamos que somos los bravos para hacer las cosas, y Dios permite que tú falles, que Dios te quita la fuerza. Tantos ejemplos de la Biblia donde Dios tuvo que tratar con personas para quitarle esa fuerza humana. Si no se acuerda de Jacob, cómo Jacob tuvo que hasta luchar con un ángel. Luchar con un ángel, ¿para qué? Para que entendiese, oye, esta es una guerra mía, esto no es tuyo. Tú puedes estar peleando por situaciones que te están agobiando ahora en tu vida personal. Te puedo decir de que más alivio vas a tener cuando le entregas a Dios y permite que Dios se meta en la cena. Tú dices, ¿cómo hago? Por fe, por fe. Usted ora al Señor y usted aprende a descansar en Dios. Y es una lucha interna, ¿verdad? Porque pueden tener cosas que te agobian, cosas que te están agobiando en el presente. Pues el consejo es que todos aprendamos a entregárselas a Dios y a poder descansar en Dios. Porque el Dios que te salvó, no te salvó para dejarte morir en la orilla o cuando llega a la orilla, sino que te salvó para mantenerte salvo.
te salvó para ayudarte, no para condenarte ni para darte con un bate por la cabeza todo el tiempo. Es para ayudarte, para bendecirte y para que cada día nosotros aclaremos verdaderamente qué es el camino al cual he sido llamado. ¿De qué sirve esto? Porque yo, siendo creyente, me encontraba también tratando de entender estas cosas y le aseguro que yo decía, o los cristianos están todos locos o soy yo el que no entiendo. Porque yendo a iglesia, una iglesia que se hablaba y hablaban en lenguas y hablaban, y yo decía, ¿qué estoy metido yo acá? ¿O no le ha pasado? Porque existe un conflicto interno que se desenvuelve cuando tú empiezas a entender algunos versículos bíblicos o algunas verdades bíblicas. Se levanta un conflicto interno porque tú te das cuenta de que hay algo malo en ti, de que quieres hacer el mal, pero también existe algo nuevo que fue implantado en ti, que te está alando o te está empujando a hacer el bien. Y tú dices, ¿por dónde voy? ¿Ah? Hombre, ustedes están callados, demasiado callados. Ustedes están sospechosos. Hay un conflicto interno que se desenvuelve, que eso es lo que el capítulo 7 nos quiere narrar. Y el apóstol Pablo, con toda la revelación que tuvo, pasó por esta experiencia. Y gracias a Dios, él nos dejó escrito lo que pasó él, su experiencia, para que tú y yo tomáramos refugio en esa verdad, porque lo que me gusta de él es que fue transparente y le hace ver a todos los demás la misma situación que puede estar pasando cualquier creyente. Si el apóstol fue alguien transparente, que eso lo tenemos que aprender todos los que predicamos, porque a veces se predica lo bonito que la gente, o queremos que la gente sepa de nosotros, pero le aseguro, igual que yo, que hay cosas también feas de uno, pero Dios no se avergüenza de llamarse Padre mío. ¿Ah? Igual que usted también tiene cosas que usted no le da a conocer a los demás. Usted le da a conocer las cosas que usted piensa que son agradables o que son excelentes. Pero Dios que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a levantarnos, a desarrollarnos, también saca las cosas malas para bendecirnos. Amén. Porque puede ser de que uno no se interese absolutamente por nada de las cosas bíblicas, pero Dios te está llevando poco a poco por el amor que Él te tiene. Amén. Entonces, el capítulo 7 de los Romanos empieza a explicar de que aun cuando tú eres creyente y te has convertido al Señor, puede ser que existan unas luchas internas fuertes. Y eso lo explica bastante claro en todo lo que es el capítulo 7. Porque creemos en el Señor, nos arrepentimos, somos justos, porque la Biblia nos llama justos, aun cuando nosotros no seamos perfectos. ¿Me entendió? ¿Cuántos se han encontrado haciendo cosas indebidas? Usted ve, todos deberíamos tener la mano arriba. Usted dice, hermano, pero porque ¿alguna mentira se te ha salido? ¿Algún mal pensamiento has tenido? ¿Alguna cosa indebida has hecho? O sea, nadie es perfecto, ¿no? Pero con todo y eso, Dios te usa a ti. Con todo y eso, Dios te ama. Con todo y eso, Dios quiere bendecirte. Con todo y eso, Dios te llama justo. Y eso no es una barrera para Dios moverse en tu vida. Eso no es una barrera para Dios hacer cosas contigo gloriosas. Y tú y yo tenemos que aprovechar esto, porque si esperamos a ser perfectos, entonces a nadie usa al Señor. Eso es lo que enseña el apóstol, de que él mismo se encontraba con este dilema en la cabeza. Vamos a leerlo, ¿no? Capítulo 7, el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Empieza a decirte de que la ley es la forma que el pecado tiene acción. Si no hay ley, el pecado no tiene ninguna fuerza. Y dice, y lo leímos, que nosotros hemos sido libres de esa ley. Pero sigue leyendo en el versículo 12,
versículo 12, mire lo que dice. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No hay ningún problema con la ley es santa porque el que la dio es santo. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero mire el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto lo dijo el apóstol Pablo después de convertido. Yo dije, my God, después de convertido, porque yo pensaba que este hombre andaba en las nubes siempre. Pero lo bueno de eso es que nos enseña a nosotros de que no siempre andas en las nubes tú, no siempre tu fe está acá, ¿verdad? A veces está por abajo, pero con todo y todo Dios te usa y eres hijo de Dios y eres llamado justo. Y el diablo te respeta a pesar de que tú tienes cosas malas todavía. La autoridad y el poder de Dios descansa sobre ti, aunque seas un justo que todavía no anda completamente en victoria. Porque el que tiene a Dios tiene la bendición de Dios. Y tú tienes que entender que si entras a un lugar, la bendición de Dios está ahí porque tú estás ahí. Y no es arrogancia, es sabiduría, es revelación. Y si recibe alguien bendición por ti, te das cuenta que es por la gracia de Dios. No es porque eres bueno ni por... Y entonces aprendes a darle la gloria a Dios a pesar de todas las cosas. Sabes que de ti no viene nada bueno, sino que de Dios. Y aprendes a darle la gloria a Dios. Aprendes a adorar a Dios. Aprendes a congregarte, a servirte, a servirle a Dios. A pesar de... Y dijo el apóstol, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No tuvo pena de decir que soy carnal. Yo tampoco tengo pena de decirle que a veces no soy espiritual. Y usted tiene que no tener pena de decir que usted es igual. ¿No anda usted con unos enojos y a veces se sale los toños por ahí? ¿Ah? Tú sabes, hermano, el apóstol Pedro, cuando le dijo el Señor, me vas a negar, no cantará el gallo 3 veces que antes me han negado. Dice que la tercera, y el pastor lo habló, la tercera vez dice que maldijo. O sea, los mandó para, usted sabe, ¿no? Pero ese apóstol fue el que caminó sobre las aguas. Ese apóstol fue el que se levantó y predicó a Cristo y 3,000 personas se convirtieron. ¿Sí? Con cuidado que los errores nuestros no nos descalifican para que el poder de Dios fluya. ¿Sí? Amén. Ahora, y como dice en la misma moneda, no estoy diciendo que ahora tú andas como el diablo quiere y que va a fluir Dios. Porque esa es la enseñanza de acá, de que a pesar de que nosotros somos débiles, Dios fluye, pero tampoco usemos la libertad para darle ocasión al pecado. Amén. Entonces, me gusta la analogía de este hombre porque fue transparente. Y eso lo necesitamos todos los cristianos, especialmente los que predicamos. Amén. Gloria a Dios. Y después empieza a narrar, escucha esto, que todo lo hemos leído. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, o sea, por lo menos el apóstol sabía, porque hay gente que no sabe. Y yo sé que en mí en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Tremendo rollo, ¿verdad? Tú quieres hacer el bien, pero lo que terminas haciendo es todo lo contrario. O sea, ese conflicto se tiene que terminar, porque si no estamos más confundidos y frustrados que cualquier otra clase de personas, ¿no?
pero se encuentra aquí y le digo que tarde o temprano vamos a encontrar en nuestro caminar cristiano una revolución, un conflicto interno que si tú no se lo entregas a Dios y aprendes a manejarlo o a tener la forma de salir de ahí, puede que seamos cristianos frustrados por mucho tiempo. Porque toda persona que vive y pasa en el cristianismo escuchando las prédicas y las enseñanzas, yo no veo cómo puede en 15 años después decir, espérate, déjame volverme a la religión de antes. O sea, y aquí pasó, yo he conocido muchos que por mucho tiempo estuvieron escuchando la predicación y después se tornaron de nuevo. Ese no fue establecido en la verdad. ¿Me escuchó? Ese no fue establecido en la verdad. Ese fue un tiempo justo, pero no aprendió a ser un justo victorioso. Como Lot, ¿se acuerda? Hablamos de Lot, la predicación anterior. Lot no era como Abraham. Lot era medio travieso. Lot no era como Abraham. Lot era un justo, porque la Biblia dice en 2 de Pedro, creo que está, que dice cómo Lot angustiaba, el justo Lot, le llama el justo Lot. O sea, yo estoy a veces sorprendido de que a pesar de que yo no soy la persona tan espiritual, pues Dios me llama justo. Tremenda cosa que te llamen justo a ti, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Si no necesariamente la oración del espiritual, porque a veces tú oras y no eres tan espiritual, pero es justo. ¿Me escuchó? Y Dios dice que escucha la oración del justo, porque el que es justo entiende que es escuchado por Dios. Y Lot dice que, porque Lot estaba en Sodoma y Gomorra cuando bien se le advirtió que no fuese ahí, pero él prefirió quedarse porque le gustó el bochinchito de ahí. Lot le gustó estar ahí, claro que sí. Pero los ángeles llegaron y lo rescataron porque había justos en la ciudad antes de que los juicios de Dios cayeran sobre Sodoma y Gomorra. Usted sabe la historia. La importancia aquí que estamos hablando de Lot es que fue un justo. Entienda usted y sepa que usted es llamado justo y que usted tiene la bendición de Dios y que usted camina con la bendición de Dios. Y usted considérese una persona bendecida de haber recibido a Cristo. Pero volviendo a Romanos 7, ¿cómo se sale del conflicto? Bueno, sigamos leyendo. El versículo 21. ¿Cuánto le gusta leer? Dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley del pecado y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y después dice esta expresión, miserable de mí. El apóstol, un tipo tan inteligente, estudió bajo Gamaliel, que supuestamente era uno de los más sabios en aquel entonces. Este fue a escuelas hebreas y griegas, tremendo hombre, diciendo aquí, miserable de mí. Cuando le preguntaron antes en Filipenses, él dijo, yo soy hebreo de hebreos, fariseo. En aquel entonces tenía un orgullo de ser quien era. Pero aquí dice, miserable de mí. Si el creyente pasa a dejar lo que fue en el antiguo forma de vivir, tú no puedes tener orgullo de lo que pasó antes. Tú tienes que saber de que la vida nueva es completamente un régimen distinto a lo que pasaste allá. Ahora que estás en Cristo, estás viviendo una etapa diferente en tu vida. Amén. Volvamos allá. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Diga, gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios no se olvida de ti. Gracias a Dios que Dios está bien despierto siempre. Gracias a Dios que Dios espanta las avispas. Gracias a Dios que Dios te cuida y te guarda cuando tú estás dormido espiritualmente. Gracias a Dios que Él cuida de tu vida, de tus cosas, de tu familia. Gracias a Dios que Dios despierta tu corazón para que le alabes y le adores.
Y el que dividió la Biblia en números, a veces nos ayudó, pero a veces también cometió un grave error, o no error, sino dividió frases que en realidad tal vez no tenían que dividirse, como en esta, porque en esta no termina la narración en el capítulo 25, sino que sigue en el capítulo 8, versículo 1, es una sola narración. El capítulo 8, ahí donde quiere llevarnos el Señor y que vivamos. Dice, ahora pues, diga pues. Ahora, esta expresión ahora significa de que han cambiado las cosas, ¿no? Han cambiado las cosas. Ahora que tú estás en Cristo, las cosas han cambiado. Dice, ahora pues ninguna, diga ninguna. Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te priva de que no tengas condenación? Eso, dígalo de nuevo, hermana. Que estás creyendo y estás en Cristo. Lo que te priva o lo que te guarda o lo que te protege de ninguna condenación, de toda condenación, es de que tú estás en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Que has creído en Él. La fe que tú has tenido te mantiene firme en el Señor y te cuida. Porque por fe vivimos y por fe caminamos. Y Dios honra tu fe, aunque no esté siempre al 100% o al nivel que tú piensas que debe estar. Dios honra tu fe. Amén. Entonces, yo leía estas cosas, pero leía la cláusula segunda que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo decía, my God, yo estaba bien todo, pero vino esto y ahora no me siento bien. Porque yo digo, Señor, esto no es conmigo entonces. Y entonces yo me descalificaba. ¿Algunas personas se han descalificado acá? Algunas personas se han descalificado que dicen esto no es para mí porque es que yo no soy tan nice como el hermanito. No entendiendo que todos estamos en el mismo tren de necesidades. Como dije, estamos en una bancarrota, todos estamos así y no debemos dejar que el enemigo juegue con estos conceptos para que no seamos engañados, porque todos somos o estamos en una necesidad de Dios. Amén. Porque cuando dice aquí los que no andan conforme a la carne, no se refiere específicamente que tú andes siempre en el espíritu, en la forma de nunca hacer un error. No significa eso, sino que aquí hace una semejanza de la forma que tú llevabas antes y la forma que tienes ahora. Antes en el mundo, en la forma vieja de vivir, te manejabas de una forma. Ahora han cambiado las cosas, ahora se vive en el espíritu. Y la diferencia es de que tú ahora andas creyendo. Eso significa vivir en el Espíritu. Porque a veces se lleva al extremo donde se piensa de que vivir en el Espíritu es que tú andas siempre haciéndolo bien. Siempre atento, siempre alerta, siempre despierto en las cosas espirituales. Pero usted y yo sabemos que no siempre es así. No puede significar eso. Y el versículo 2 lo comprueba. ¿Qué dice el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me ha librado a mí. Diga, ¿me ha librado? Me ha librado. No es que va a pasar, ya me libraron. Usted agarra esta revelación y entiende de que a pesar de que yo no soy perfecto, ya he sido librado. He sido librado por la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Y ese es el que me lleva y me impulsa a ser un cristiano victorioso. Como dije yo, Lot no era un cristiano victorioso. Puede existir un cristiano que sea justo, pero que no tenga victoria en toda, como eres llamado a ser. Amén. Porque el que deja ese conflicto y aprende y pasa a este capítulo 8, entonces empieza la libertad verdadera que todo mundo debe disfrutar. Y es un proceso que llevamos. Unos estamos a un lado, otros estamos crecidos, otros están más crecidos que otros, y eso es normal. Pero en la medida que tú te entregas a Dios y tengas pasión por Él y te interesen las cosas de Él más que las del mundo, entonces tú vas a ver de que Dios te honra. Porque nosotros no podemos pasar 6 horas viendo a Facebook, ¿verdad? Usted dice, el teléfono es mío, yo hago lo que quiera. Bueno, por supuesto. Pero no podemos nosotros. Tú sabes, hermano, hubo un tiempo en mi vida, y Rosy le puede decir,
estaba viendo demasiado deporte. A mí me gusta el deporte. Y un día me acuerdo que me tiré 2 partidos de fútbol americano. ¿Usted sabe lo que es eso? Casi seguidos, porque me gustaban los double headers, eso que o sea, 2 partidos de fútbol americano, estás hablando de como aproximadamente unas 7 horas, 8 horas. Hasta que digo, espérate, aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo. O sea, no estoy condenando a nadie, sino que tú puedes estar gastando tanto tiempo, y es cierto, es tu vida y tú puedes hacer con ella lo que quieras, pero lo que te aconseja los principios bíblicos es que entre más tú te entregas a Dios, más vas a resolver tus problemas que tienen repercusiones eternas. Porque muchas veces pensamos resolver nuestras cosas en otras, buscamos las respuestas nuestras en otras cosas. Amén, porque el vacío del hombre nos lleva a buscar respuestas para nuestras necesidades en otras cosas. El Señor te dice, estás buscándolo en un lugar equivocado, porque la respuesta del ser humano para todo es Cristo Jesús. Amén. Y uno tiene que aprender a hacer correcciones, a hacer ajustes. ¿Cuántos necesitamos hacer ajustes? ¿Sí? Porque si no pasa el tiempo. ¿Sabe usted que el tiempo pasa? ¿Ya se ha dado cuenta, no? Cuando menos haber pasado 10 años, dice, my God, espero que hayan sido buenos. y si abre o cierra los ojos, después despiertas y dices, my God, han pasado otros 10 años. Quiera el Señor que podamos salir de los ciclos viciosos que a veces tanto nos afectan. Y el tiempo es uno de ellos, que aprovechemos el tiempo. Que aproveche usted el tiempo, y el mejor tiempo servido es que el que le sirves a Dios. Cuando tú estás aquí, no es tiempo perdido. No digas, ¿para qué viene a la iglesia? Me hubiese quedado lavando el carro. No, el carro puede esperar. ¿Ah? El carro puede esperar. Lavar la cocina puede esperar. Pero lo que recibes ahora tiene el potencial de transformar tu vida eternamente. Lo que escuches ahora tiene el potencial de cambiar tu familia. Lo que escuchas tal vez ahora, que no es porque lo estoy diciendo yo, pero tiene el potencial de transformar toda tu gente, tus situaciones, tu negocio, tus finanzas, tu salud. Por eso es que tú le entregas un poquito a Dios y Dios te lo da multiplicado. Así que espera recibir de Dios, tú que estás aquí hoy, que no es tiempo perdido, es tiempo bien invertido. Porque este es lo que va a usar Dios para darte y bendecirte. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué significa esto? Que llegamos a capítulo 8 de los Romanos, y aquí se encuentra como una aurora de bendición. Una bendición llegar al capítulo 8 de Romanos, porque al final dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque cuando creces en el Señor, aprendes a ser humilde y a servir. Porque empiezas a entender de que Cristo nos enseña a servir. Mejor es servir que ser servido. Mejor es dar que Jesucristo lo comprobó. Él vino aquí a servir, no vino aquí a cortarnos el brazo. No vino a invertir como los otros judíos. Ese es el judío de judíos. Vino aquí a dar su vida por nosotros. Amén. Y si tú inviertes en Él, créeme, vas a recibir multiplicado. Este capítulo 8, aquí nos enseña la Biblia de que no importa las situaciones que pasamos, nosotros podemos ser victoriosos, porque cada día entendemos que el que cuida de mí es el que nunca se duerme. ¿Ah? El que está siempre despierto, el que está siempre pendiente. Ese es el que cuida, y empiezas a desarrollar la fe en Él, y deja los temores y los miedos, las frustraciones. ¿Y qué va a pasar mañana? Mañana lo tiene Dios en tu mano, en su mano.
todo el mundo le viene de repente cosas, ¿no? Pero empezamos nosotros a dárselas al Señor. Y Dios te empieza a dar paz. Empiezas a descubrir paz interna, empiezas a descubrir paz interna, porque no todo el mundo anda con paz. No todo el mundo tiene la bendición de tener a Cristo en su corazón. Aunque tu apellido no sea Rockefeller. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese, y leemos y terminamos. Fíjese lo que dice el capítulo, lo último del capítulo de los Romanos, el capítulo 8. Dice el versículo 38. Por lo cual estoy seguro. ¿Está seguro usted? En este mundo que no existe nada seguro. ¿Está seguro usted? ¿Sí? ¿Está seguro usted? Antes, dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Si no que medio sé, no, estoy seguro. Diga, estoy seguro. Si no podemos estar confiando en que el gobierno va a cambiar o va a ser mejor o va a ser peor. Gloria a Dios que sea mejor, ¿no? Hay que orar por ello. Pero usted no tiene control de eso. Pero lo que sí tenemos control es de que podemos estar seguros. En un mundo de inseguridades, a los muchachos hay que enseñarles esto para que dejen de ser inseguros. Hay una inseguridad en los jóvenes impresionante. Y tanto potencial que tienen los jóvenes. Hombre, digan amén. Los jóvenes son los que Dios va a usar, los que se va a manifestar, los que está preparando para que sean los príncipes y los sacerdotes de la iglesia. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada, ni principados. Sí, porque a veces se levantan cosas que no son otra cosa sino ataques del enemigo contra tu vida, contra tu familia. Dice, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? ¿De tu fe del Señor? No, del amor que Él tiene por ti. Del amor que Él tiene por ti. Y si Él tiene amor por ti, Él va a cuidar lo que es de Él. De la forma que tú cuidas de tus hijos porque los amas. Porque a veces yo no me cuido yo mismo bien. Y a veces tomo decisiones que son incorrectas, pero el que él me ama, ese me guarda y me cuida. Y me protege. Y te da bendiciones cuando a veces no te las mereces. Porque no es por tu conducta la que atrae las bendiciones, sino es el creer en Cristo. Póngase en pie. Estos son los fundamentos de nuestra fe. Esto es la forma en que damos fruto para el Señor. Dice que si nosotros nos unimos en matrimonio a Jesús, el resucitado, entonces daremos fruto para Dios. Estamos dando fruto para el Señor.